Nos faltó lo último del tratamiento. Hay un tratamiento que es el ideal actualmente, incluso se le llama a estos cuatro, no me recuerdo la palabra, pero es como si fueran los cuatro magníficos del tratamiento. ¿Y cómo está? Que un betabloqueador cualquiera de los que se usan para la insuficiencia cardíaca sistólica, un antagonista de la aldosterona. Digo un antagonista porque está la espironolactona y la eplerenona, que no sé si les dije. La eplerenona solamente se le ha sacado un componente químico que producía ginecomastia en el hombre cuando se usaba 50 miligramos o más durante más de 3 meses. Entonces, son dos. La dapagliflozina, que es un antidiabético inicialmente, pero que también mejora la capacidad del corazón. Dapagliflozina, con Z. Dapagliflozina. Hay también epagliflozina, pero la que se usa más es la dapagliflozina. Gliflon, no es glifón. Gliflozina. Es como el propranolol. En ahora se dice propanolol. Dapagliflozina. Se usa generalmente 10 miligramos de dapagliflozina por día. Antidiabético que también mejora la función cardíaca. No solamente como, digamos, compensando lo que está mal, digamos, yendo a hacer un efecto de mejora circunstancial, sino que dicen que retrotrae algunas alteraciones ya del corazón. O sea, mejora realmente la enfermedad cardíaca, disminuye los trastornos del corazón. Y por último, el que yo a ustedes les he nombrado, el sacubitril valsartán. Entonces, ese es el tratamiento ideal ahora. Recién hace unos 6 meses que se está haciendo, ya digamos así, en forma hasta los médicos generales y todo. Yo trato siempre de no empezar así de inicio, porque prefiero ver las experiencias, ¿no?, de los tratamientos. Pero cuando ya uno no trata con eso, ya dice, este médico está obsoleto, ¿cómo no va a saber? ¿No? Entonces uno tiene que entrar también en esa. El gran problema es el precio. En los hospitales pues tenemos el seguro universal de salud, pero que no tiene todavía esos medicamentos y no va a tener desde muchísimo tiempo, quizás cuando llegue tutto al poder de repente. ¿No? Mientras tanto, con el más imposible, porque la mayor parte va a los bolsillos, porque tienen que huir. ¿No? Entonces, ahora ustedes dirán, y para la insuficiencia diastólica o con fracción de eyección preservada, hay muy poco. Lo que más se usa, yo lo uso, pero que dicen que no es esta perspectiva, pero para mí yo creo que sí, son los beta bloqueadores. Porque el problema de la insuficiencia diastólica es más que todo de prógrado, que la sangre, como en algún momento les dije, dentro del proceso del sistema cardiovascular, del funcionamiento del sistema cardiovascular, lo que sucede en general, sí, grande, es un obstáculo al normal flujo de sangre, así, empezando, digamos, a razonar en cardiología, un obstáculo al normal flujo de sangre. ¿Cómo? Una valvulopatía que produce estenosis o insuficiencia, una miocardiopatía o una miocarditis que produce disminución de la capacidad de contracción. En este caso, el problema diastólico es una sobrecarga de presión que produce una disminución de la luz del ventrículo izquierdo generalmente, y la sangre se queda más hacia atrás.
hemos visto que cuando hay un obstáculo, la sangre hacia adelante disminuye el flujo y hacia atrás se congestiona. ¿No? Eso es lo típico y es lo común. No hay que empezar a pensar mucho en la fisiopatología. Eso es. Entonces, ¿qué hacemos con insuficiencia directa? Si tiene fracción de dirección perfecta, disminuimos la frecuencia cardíaca. Para mí, importantísimo, disminuir la frecuencia cardíaca. Por eso los beta bloqueadores. Y si es un hipertenso, por eso hay una mecánica hipertrófica también, por supuesto, controlar bien la dicha de hipertensión. Eso básicamente, después diurético, para que el agua, el líquido que se queda hacia atrás, disminuya un poco y no se congestione tanto. Bueno, entonces, tratamiento ideal, digamos, ¿no? De la insuficiencia sistólica. Sacubitril valsartán. Un ARA2 con un nuevo principio activo. Luego, dapagliflozina. Tercero, beta bloqueador, vamos a poner bisoprolol. Y 4, espironolactona. Ya ustedes en algunos tratamientos van a ver esto. El sacubitril valsartán viene en comprimidos de 50, 100 y 200 miligramos. La dapagliflozina viene en comprimidos de 5 y 10 miligramos. El bisoprolol, ya saben, comprimidos de 1.25, 2.5, 5 y 10 miligramos. Hay con diurético también, 6.25 de hidroclorotiazida. Espironolactona, 25 comprimidos de 25, 50 y 100 miligramos. También está la eplerenona. Este es el tratamiento ideal. Por supuesto que aquí viene un agregante plaquetario, viene una furosemida, ¿no? Como complemento de ese tratamiento. Para que no le van a decir de repente, ¿y no te habló tu docente de esto? No. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Está todavía en las calendas griegas, hablando de dioxina, ¿no? ¿Ya? Porque esto, ya borra. He hecho preguntas en la práctica y no están leyendo. Preguntas simples. ¿Cómo diagnostica? Desde el punto de la auscultación, ¿cuál es lo característico de una insuficiencia sistólica? Y diastólicos. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque ustedes hacen el interrogatorio, ¿no? Sospechan. Y después hacen clínica. Y la clínica principalmente es auscultación del corazón. Existen, como ustedes habrán notado, signos y síntomas intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué significa esto? Intrínsecos del corazón, extrínsecos de otros órganos. Entonces, para diagnosticar se tiene que saber auscultar, o por lo menos tener en la cabeza la teoría de qué es lo que van a ir a buscar. Y auscultar
saber dónde auscultar. Porque a veces le ponen en la barriga el estetoscopio para ver si hay fluidos hidroaéreos. Estoy exagerando. ¿Alguna pregunta? Para terminar con insuficiencia cardíaca, creo que he dado todo lo que debería para que entiendan. Vamos a ver hipertensión arterial. Hipertensión arterial es un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir problema de salud pública? Que el gobierno o el Estado tiene que tomar medidas para que su población, que es mayoritaria, que es una enfermedad muy frecuente, pues no padezca o se controle. Así como las enfermedades eruptivas, virales, especialmente a los niños. Sarampión, coqueluche, rubeola y todas las enfermedades virales. Entonces ahora ustedes van a ver que al hablar de la hipertensión, al final vamos a hablar de que en el caso de que haya una hipertensión no controlada y que llegue a producir cambios importantes en el corazón, llega la insuficiencia cardíaca. Ya no hay más que hablar porque ya ustedes saben. Todas las fuentes en Villa Etna. Doctor, creo que no está conectado. ¿No está conectado? ¿Está? Entonces ese que no sirve, entonces. Aura. Gracias. Hipertensión arterial sistémica. ¿Por qué decimos hipertensión arterial sistémica? Porque existe también hipertensión pulmonar. ¿No? Por eso hipertensión arterial sistémica. Nosotros tenemos que pensar antes de hablar de hipertensión, ¿cuáles son los límites normales de la presión arterial? ¿Y de qué depende para que se mantengan esos límites normales? La fisiología de la presión arterial tenemos que conocer, básicamente. Y posteriormente hablar de patología. Nosotros vamos a hablar de patología, pero ya ustedes saben. A ver, usted señorita, ¿cuánto es la presión máxima normal? 140 por cuánto, siempre hay que decir las cosas. Sobre 89. He hablado de la definición de la Organización Mundial de la Salud combinada con el séptimo y el octavo consenso. Porque la Organización Mundial de la Salud dice 140-90, el consenso dice 39 y 89. Y por supuesto, que no puede ser lo mismo normal y lo mismo patológico al mismo tiempo. 140-90 tendría que ser normal y 141 ya tendría que ser patológico, igual que 91. Para el séptimo consenso es 1 milímetro de mercurio menos. ¿Y cuál es la mínima normal? El séptimo consenso, no a menos. 90-60. ¿Por qué cuando uno dice está hipotenso el paciente? O la gente
gente dice, a mí se me baja la presión. Presión baja. ¿Cuánto es presión baja? 90-60 es lo mínimo. Teórico. Pero hay señoritas, por ejemplo, incluso ustedes que ya tienen más de 18 años, que son flaquitas, que pueden tener 80-50 y estar felices. ¿No? Puede. Para la teoría eso es patológico. Pero en la realidad no reviste ninguna importancia, porque eso va a ir aumentando. Pero sí las máximas por encima de estos límites sí son anormales, sí es hipertensión. Les digo esto porque hay personas que dicen, yo tengo 150, 100, siempre, pero eso es mi normal. Todavía no hemos llegado a una situación donde cada persona tenga su presión individualizada. Esto es genérico. Todos, como promedio, deben tener menos de 140, 90. Menos de 140 y menos de 90. Entonces, pero ustedes se van a encontrar con esas personas. Mi presión 120-80 y cuando me sube un poquito me siento mal. ¿No es cierto? La presión oscila siempre. Con todo, con los movimientos, con cambios de temperatura, inclusive. Yo creo que las damas tienen mayores oscilaciones, ¿no? Porque son más emocionales. La emoción hace que sube y baje. A veces me deja rápida. Entonces, la OMS dice, la hipertensión arterial es la elevación de la presión arterial por encima de 140-90 y o 90 milímetros de mercurio. 140 o 90 milímetros de mercurio. Esa es una definición simple. Como simple es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos hipertensión? Simplemente tomando la presión. Pero simplemente no es solamente ver los límites en un tensiómetro. Y tomar la presión es fácil, tomarla bien no es tan fácil. Y más aún, interpretarla bien es menos fácil. ¿Por qué? Porque ustedes médicos no se puede conformar solamente con las cifras. Si un paciente tiene 110-70 y otro tiene 140-90, no es lo mismo. Depende de ciertas circunstancias. ¿Y de qué depende la presión sistólica? ¿Y de qué depende la presión diastólica? Por supuesto que ya tiene que tener presente de que no hay un solo factor. Hablamos siempre de tres factores dentro del sistema cardiovascular que participan de estos cambios o de esas funciones. Bomba, vasos, volumen. Bomba, vasos, volumen. Siempre tenerlo en cuenta. En mayores de 18 años, quiere decir de que esta definición es solamente para mayores de 18. ¿Quiere decir que menores de 18 no tienen presión alta? Sí tienen, pero ya son otros parámetros. Valorando además el riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Tomamos la presión y es alta. Entonces preguntamos al paciente, ¿hace cuánto tiempo usted sabe que tiene presión alta? Depende de los niveles también que tenga. No es lo mismo 150-100 que 220 por 120. Entonces, tenemos que ver qué lesiones ya provocó esa presión durante el tiempo que no ha sido controlada. A mayor nivel tensional, mayor la morbimortalidad. Mientras más altas las presiones, la persona va a tener un deterioro más rápido del sistema cardiovascular en general y de algunos órganos que se llaman órganos algo, órganos diana también le llaman. La presión arterial no es fija, como les decía, oscila durante todo el tiempo.
Fisiológicamente aumenta con el ejercicio físico y psíquico, con el frío, con la digestión y con la carga emocional. O sea, la presión puede subir a límites anormales, pero esa presión no se trata, no es patológica. ¿Cuál es la diferencia? De que en estos casos es solamente circunstancial. ¿Qué presión se trata? La presión alta permanente. La presión circunstancial no se trata con antihipertensivo. Se tratará con psicoterapia, con tranquilizantes, cuando la persona está alterada emocionalmente, por ejemplo. Pero no se da antihipertensivo, no hay necesidad. Si ustedes están en emergencia y les llega un paciente con problemas importantes, emocionales, familiares, y no tiene antecedentes de hipertensión, y la presión más alta generalmente es más la sistólica, ustedes entonces tienen que esperar un poco, hablar con la persona, tratar de tranquilizar, para ver si en media hora, una hora, a esa persona ponerla en observación. Pero no darle inmediatamente o tratar de ponerle medicamentos individuales. De no ser que sea una crisis hipertensiva, una emergencia o una urgencia hipertensiva, eso es otra cosa. Niveles elevados de presión, bastante altos, arriba de 200, la máxima, no son crisis hipertensivas, son solamente presiones elevadas. Las crisis hipertensivas, urgencia o emergencia, tienen síntomas. ¿Ya? Eso, cuando la presión es alta y la persona está tranquila, no siente nada, porque en general la hipertensión también no da síntomas característicos. Entonces, en estos casos, esa presión, ¿desde cuándo la tiene alta? No sabe qué. Pero bueno, está ahí. Nosotros sabemos que es alta ya cuando tomamos la presión y lo medicamos vía oral. Cuando yo estoy hablando de tratamiento, vamos a esperar. Me estoy adelantando. Esta clasificación, de acuerdo a los parámetros, ustedes leanla, no es tan importante, leve, moderada, severa, de acuerdo, ¿no?, a las cifras. La clasificación que nos interesa es de acuerdo a la etiología principal. ¿Cuál es la causa de la hipertensión? La hipertensión aumenta con el consumo de sal, o produce, la hipertensión produce, el consumo de sal produce hipertensión arterial. ¿Sí? Sí. El consumo de cigarrillo produce hipertensión arterial. No. Una cosa es producir y otra cosa es aumentar. ¿Entienden? Eso es importante que lo tengan presente también. No produce hipertensión de por sí. El sobrepeso no produce hipertensión. Aumenta los niveles de hipertensión. Si la categoría es diferente, se clasifica tomando en cuenta la presión más elevada. En este caso está hablando de las cifras. Cuando hablamos de hipertensión, decimos, este paciente es hipertenso. ¿Qué piensan ustedes? Sistólica y diastólica elevadas. Eso es lo que pensamos todos. Pero no siempre es así. Hay presión sistólica, hipertensión sistólica o hipertensión diastólica solamente. No siempre las dos van a estar elevadas. Entonces, en este caso, si la presión sistólica es la más elevada, se dice hipertensión sistólica. Si la presión sistólica es normal y la diastólica está elevada, hipertensión diastólica. Y eso lo decimos tomando en cuenta los ventrículos. Las aurículas no las tomamos en cuenta cuando hablamos de sístole y diástole. Cuando hablamos de sístole y diástole, decimos, y queremos hablar de aurícula, decimos auricular. No podemos decir sístole, auricular, sin nombrarlo. Pero les podemos decir sístole y diástole sin hablar más ventricular. Todos tenemos que es ventricular. Presencia o no de repercusión orgánica, órgano salvo. Entonces,
es un factor, como dijimos antes, que debemos ver cuáles son las repercusiones sobre el sistema cardiovascular en general. Y en este caso ya sobre los órganos algo. ¿Cuáles son los órganos algo? Cerebro, corazón, riñón, ojos y todos los vasos. Todos los vasos. Factores de riesgo cardiovascular asociados como la diabetes, como el colesterol elevado. Eso también tenemos que verlo. Quiere decir que cuando vemos un paciente hipertenso, no solamente nos vamos a buscar a ver los niveles de presión y darle remedio. ¿Qué afectó ya esa hipertensión en ese paciente? No es tan simple, solamente hipertensión y punto. Entonces aquí vamos a hablar de dos tipos de hipertensión. La hipertensión esencial primaria y la hipertensión secundaria. Esas son las causas de hipertensión. La hipertensión primaria o esencial o genética es aproximadamente entre el 90 y el 95% de los pacientes, la mayor parte. Y entre el 5 y el 10% son de secundaria. ¿Secundaria a qué? A problemas de riñón, a enfermedades del riñón, a enfermedades de la tiroides, a enfermedades de tipo relacionadas con uso de corticoides, principalmente. Hay un tumor también que produce hipertensión. ¿Cuál es? El bonito cromocitoma, pero me dicen feo. Es para que se recuerden. El feo cromocitoma, productor de catecolaminas. Las catecolaminas son las que producen vasoconstricción y aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca. Acuérdense y lean sistema nervioso neurovegetativo. Lo van a necesitar de aquí para siempre. Todos los problemas del organismo están relacionados con el sistema nervioso neurovegetativo, excepto las que son directamente por lesión del sistema nervioso central o periférico. Pero el neurovegetativo, sistema nervioso, gobierna nuestra capacidad de estar aquí, digamos, en el sentido de darnos cuenta con los pares craneales. Sistema cardiovascular, que nosotros no lo dominamos. Sistema respiratorio, sistema digestivo. Todo es sistema neurovegetativo. Entonces, en fisiología está, ¿no? Fisiología de Guyton. Pero yo te recuerdo que estaba bonito el tema en farmacología de Litter, cuando hablaba de simpático mimético, parasimpático mimético, simpático lítico, parasimpático lítico. Farmacología de Litter, que es un libro que ya no se usa acá porque ya usa Flores, creo. ¿Cuál es el otro? Goodman y Gilman, ¿no? Entonces, pero yo estudié en Litter y todavía hay. A mí me pareció excelente la forma en que Litter hacía la explicación de los problemas farmacológicos, el sistema que crea, pero ya deben haber mejores. Y ese tema me llamó mucho la atención, el de neurovegetativo de farmacología de Litter. Es importante conocerlo, para todo nos sirve, para todo. Entonces la hipertensión esencial tiene una prevalencia de 1 de 5 adultos tiene cifras tensionales elevadas. La hipertensión secundaria es del 6 a 8% de la población en general. Yo digo 90 y 10%, digamos, para no, porque en algunos libros dicen 81, o sea 91, 92, 95.
más o menos así. Edad y sexo, la presión aumenta con la edad. La persona que tiene presión alta aumenta su presión con la edad. Las personas que no tienen presión alta genética, que generalmente van a ser hipertensos desde jóvenes, van a tener la presión del adulto después de los 60 años. Pero ya esto es por arteriosclerosis, por rigidez de los vasos. No es eminentemente genético. Seguro que hay alguna relación, pero en general se llama hipertensión del adulto. La sistólica se incrementa más que la diastólica. Quiere decir que a medida que pasa el tiempo, la sistólica va a aumentar en mayor proporción. Es más frecuente en la raza negra. La raza negra sufre más la hipertensión. Y también hay un tipo de hipertensión que en la raza negra se ve más porque hay mayor cantidad de pacientes, que se llama hipertensión maligna. No es otro tipo de hipertensión, sino es una evolución un poquito diferente de la común. Es una evolución más rápida. Más rápido sube la presión, más rápido deteriora los órganos y por consiguiente más rápido la persona se deteriora y puede fallecer. Porque la hipertensión disminuye la esperanza de vida, pero no en forma individual. Son estudios que se han hecho en grandes poblaciones donde los hipertensos mueren más que los normotensos. No quiere decir, tiene hipertensión, se va a morir rápido. No. Una de las complicaciones más frecuentes de la hipertensión es el accidente vascular cerebral y problemas coronarios, como ya dijimos, en los órganos algo. La hipertensión maligna sí va a dar problemas en el sistema conjuntivo, en el tejido conjuntivo, especialmente ojos y riñón. Va a producir insuficiencia renal. Dentro de los pacientes que yo veo en la consulta que tienen ya insuficiencia renal crónica, y a veces jóvenes todavía, le digo, ¿usted es diabético? No, solo tenía hipertensión arterial. Quiere decir que empezó muy joven, y cuando uno es joven, ¿qué piensa? Yo me voy a enfermar. Difícil, pero vamos si soy hombre. Los hombres no nos enfermamos. Los hombres somos superhombres. Podemos todo. ¿No? Y vamos hasta el fin. No somos mujeres. Así. ¿No? Parece una niña, dicen los niños. Bueno, el hombre se cuida poco. ¿Por qué? ¿Por qué hay más viudas que viudos? El hombre se muere más joven. La mujer se cuida más, toma su remedio. El hombre no, ¿qué le importa? ¿No? Entonces, es su idiosincrasia, el hombre. Entonces, no me olvidé lo que estaba diciendo. ¿Qué era? Era hipertensión maligna, ¿no? Entonces, hay una evolución más rápida, digamos, del proceso de deterioro. Por ejemplo, los vasos se vuelven más duros, aparece tejido conjuntivo, y eso hace que haya mayor resistencia a la contracción, mayor hipertrofia ventricular, trastornos también de la retina, disminución de la visión. Ahora, decía que yo veo pacientes donde la hipertensión aparentemente es la causa y le ocasiona la insuficiencia renal. La hipertensión produce lesión renal y la lesión renal produce más hipertensión. O sea, a la causa genética se agrega la causa secundaria. Difícil controlar la presión en los renales. Ahora una chica que se tiene que hacer un trasplante
creo que tiene 22 años. Flaquita. Toma carvedilol de 12.5 cada 12 horas. Nifedipino de 20 cada 8 horas. Yo le había dado metildopa de 500 cada 12 y estaba con una presión de 160, 110. Entonces que estaba ya bien. ¿Qué hice? Y aumenté la metildopa a cada 8 horas. Y la metildopa tiene el problema de que produce somnolencia y la boca seca. Y la verdad es un problema colateral incómodo. Pero, en última instancia, fíjense que está con 3 antihipertensivos y con dosis importantes. No le quise aumentar el carvedilol, porque tenía que aumentar a 25. Y ya el nifedipino está en una dosis, digamos, buena. Podría aumentar a cada 6 horas, pero díganme, tomar cada 6 horas, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, todas las noches tener que levantarse para tomar su remedio, es incómodo, no duerme bien. Entonces, por eso lo mantuve cada 8 horas. A una paciente creo le di para que tome 30 miligramos, una dosis máxima de nifedipino cada 8 horas. 3, 6, 9, 90 miligramos de nifedipino. ¿Por qué? Porque lo importante es bajar la presión. Todas las presiones altas se tienen que bajar. Sí o sí. Todas. Hay algunas excepciones como en todo. Ejemplo, si la persona tiene bradiarritmia, la tendencia a veces es compensar subiendo la máxima principalmente. Si nosotros le bajamos la presión a una persona que tiene 40 palpitaciones por minuto, va a tener un 5. Entonces, si tiene, digamos, 160, hasta 170 la podemos dejar, pero si tiene 200 o más, le bajamos un poquito, por supuesto. Pero no le bajamos a 140 o menos, porque va a tener 5. El flujo de sangre no va a llegar o sea, puede llegar, pero va como demora. Entonces va a llegar un momento en que si camina, gasta oxígeno, la musculatura, o la sangre va más a la musculatura, disminuye la llegada al cerebro y ¡pum! Se va a caer. Por ejemplo, en esos casos. Pero en general, presión alta, independientemente de la causa se trata, porque los efectos son bastante negativos para el órgano. Bueno, dentro de la epidemiología, no solamente la genética lo que influye, también los factores ambientales. Dentro de la herencia tenemos la relación familiar. Hay genes de hipertensión, pero que no se transmiten en forma directa, digamos, tan frecuente. Quiere decir de que a veces sí y a veces no. Pero si se casan 2 hipertensos y tienen 3 hijos, por lo menos 2 hijos van a ser hipertensos. No siempre es así, porque uno también trae genes de los familiares, ¿no? De los abuelos, de las abuelas, no siempre son hipertensos y así. Pero sí tiene esa relación genética. Luego, los factores ambientales, que son los que hablamos ahorita y lo que les pregunté si producían presión alta, si eran causa de presión alta. El estrés es algo de lo que se habla, pero que se lo ve así, ¿no? En el aire. ¿Qué es el estrés? A veces uno no sabe la definición de estrés, pero el estrés existe, el estrés es permanente. El estrés incluso dice que es necesario, ¿no? Para reaccionar en situaciones de peligro. Pero el estrés permanente, el estrés cuando hay alguien en el entorno y uno lo ve todos los días y le causa estrés, y le causa estrés, y le causa estrés, eso es lo peor que puede haber. Tener una persona ahí cerca de uno que todo el tiempo. O los problemas económicos, o
los problemas de relaciones nomás de las personas, ¿no? Pero también algunos conflictos que puede tener y los problemas económicos. Estrés, ¿qué quiere decir? Aumento de las catecolaminas, aumento del cortisol, y eso va deteriorando el sistema cardiovascular principalmente. ¿Y qué es lo que se debe hacer para el estrés? ¿Qué recetan ustedes para el estrés? No estresarse. Eso es difícil. Ya yo opté por no decir eso. O sea, lo digo, pero secundariamente. No se trate de no estresarse. Pero fíjense de que las personas tienen un temperamento diferente. ¿No? Hay personas que le miran feo y ya se estresan, ¿no? O sea, el problema pequeño lo hacen grande. ¿Quiénes son generalmente esas personas? Las mujeres. Pero claro, no es que la encuentra a una que era su amiga, pero por ahí hubo algún conflicto y después se le cae y ya eso crea conflicto, ¿no? Entonces, ¿viste cómo me hizo? ¿Sí o no? Entonces, no digo que eso sea malo, es naturaleza de la mujer. Pero las cosas esas sin mucha importancia no nos deben hacer generar estrés. Hay cosas más graves. Y a veces, cuando son problemas de personas que están alrededor de uno no puede hacer mucho, no puede cambiar a las personas. Las personas cambian. Así que a las chicas, por favor, que les diga, yo voy a cambiar, voy a ser diferente. Mentira. La persona cambia porque quiere. Eso sí, el que cambia, cambia. El que quiere cambiar, cambia. Pero no porque le pidan. No porque le pidan o le exijan. No. La persona cambia cuando ella quiere. Porque fíjense que nosotros traemos un temperamento de nacimiento y adoptamos un carácter dentro de nuestro recorrido. A los 18 años tenemos personalidad ya, definida, que no es para todavía. Esa personalidad va mejorando con el tiempo. Entonces, ese temperamento nos hace reaccionar de diferente manera a las personas. Y si yo tengo un temperamento ansioso, yo soy ansioso, voy a estar siempre propenso a estresar. Por eso es que yo juego fútbol por lo menos 2 veces por semana, porque si no va. Y empiezo a patear a todo el mundo también. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Pero yo no creo que sea así. Amarilla sí tengo que pagar casi todos los partidos. Tarjeta amarilla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para evitar esto que realmente para mí es un gran problema de la sociedad actual? Porque mientras más grande la ciudad, más grande el problema, mientras más estemos cerca de las personas, o sea, dentro de ese grupo de personas que viven en una ciudad, estamos más solos. Estamos más solos. Porque ya no hay mucha confianza de las personas. Ya no se puede confiar en un amigo, ¿no? Ya hay muchos intereses. La plata es lo que más llama la atención. Ya no hay dignidad, ya no hay principios, ya no hay valores. Son los antivalores. Fíjense, los jueces, gracias a Dios, hasta el presidente debería ir preso, Johnny debería estar preso, la ex alcaldesa debería estar presa. No puede ser de que porque son autoridad, son unos ladrones toditos. Hay personas que trabajan todos los días, son obreros, llevan el poquito de dinero a su casa para vivir con dignidad y no pueden salir de ese estado fácilmente. Todavía van los ladrones y le roban su televisor que lo compraron, que lo están pagando. Eso es injusto. Y los políticos ladrones que se llenan de plata y se van a Cancún, se van a República Dominicana a disfrutar de eso. Yo estoy. No puede ser. Porque ustedes tienen que analizar cómo vive nuestra sociedad. La meritocracia se perdió. ¿De qué sirve venir a clase de cardiología, por ejemplo, escuchar al docente, sufrir aquí con el docente y en las prácticas, ¿no? Con un docente tan malo? Eso es mérito.
Y después cuando van ustedes, soy médico, salí de la Gabriel, lo soporté al cardiólogo de la van a decir $3,000 si quieren que le demos un cuerpo. No puede ser. El médico se sacrifica, creo que más que cualquier otro profesional, para terminar la carrera. Y encima, usted tiene que ir a mendigar un puesto. Eso yo no lo admito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desestresar. ¿Qué debemos hacer para desestresar? Respirar profundo, buscar chicle, aunque se nos viene de gas en la barriga, caminar, el que puede hacer ejercicio, que haga ejercicio, ¿no? El ejercicio es importantísimo, por lo menos caminar, las personas que no pueden hacer deporte, caminar. Algún hobby también. ¿Cómo? Algún hobby también. Algún hobby, hacer palabras cruzadas, y dentro de lo bueno, yo no quiero decir porque después me van a decir. Eso es lo que te decía. Entonces, dentro de la experiencia que uno tiene, uno va sacando conclusiones. O sea, uno estudió, vio, pero a medida que pasa el tiempo, uno se va pensando, bueno, esto es así porque lo vio. Pues ahora yo digo esto. A mi paciente que tiene sobrepeso también, ya le digo otra cosa, por la experiencia. Dieta. La dieta, generalmente el consumo de mucha sal aumenta ¿qué? El volumen intracelular. Aumenta el volumen circulante. ¿Qué es la sal? Químicamente. Cloruro de sodio. Químicamente, ¿qué son? ¿Qué es? Cloruro de sodio. Electrolitos. ¿Cuál es el otro elemento que está dentro de la sangre que hace que se mantenga el volumen? ¿Ah? Son los coloides. ¿Cuáles son los coloides? Generalmente, principalmente las proteínas, principalmente las proteínas. Así tienen que ustedes tener, ¿no?, la imagen de todo lo que están aprendiendo, genéricamente primero, después ya en forma detallada. Dieta, nivel socioeconómico y educativo bajo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? O sea que el que tiene dificultades económicas, el que no tiene mucho, tiene mayor posibilidad de ser hipertenso. ¿Será porque se preocupó mucho? ¿Será porque come lo que hay? No tiene otra opción, ¿no? Se sacrifica demasiado. A veces quizás trabaja 2 turnos para poder sustentarse. Ansiedad y depresión, eso es muy frecuente. Ansiedad, hay mucha ansiedad ahora. Peor con los problemas económicos que estamos teniendo y que pueden empeorar por un grupo de delincuentes que los eligieron. No, yo no lo elegí, los delincuentes. Yo no voté por Arce, yo no voté por John, yo voté por Gary. Entonces vamos a ver si nuestro gran Remigio Vargas nos saca de esta situación, cambia. Entonces la ansiedad y la depresión, hay mucha depresión. Algunos tenemos más tendencia, digamos, a deprimirnos más fácil. Y la depresión es grave, grave, grave. ¿Qué hay que hacer cuando la persona está deprimida? Si tiene algún amigo o una amiga, tratar de acompañarlo, de estar cerca de él, aunque le digan no, andate, quiero estar solo, no, ya, no quiero ver a nadie, no, él quiere, en el fondo quiere, y hay que sacarlo de ese estado, porque si se queda solo, ¿sabe cuál es el único camino que sabe, que conoce, el que se deprime? El suicidio. No le queda otro. ¿Y sabe qué es fácil? Cuando uno está deprimido realmente es fácil eso. No ve más salida. No es que dice, voy a hacer esto, o esto, o esto, o esto. No tiene opción. Uno piensa solamente en eso. Y lo ve fácil, ahí cerquita, simple. Yo estuve deprimido por eso que digo. O
nunca me hizo conocer de cerca la depresión. A pesar de que yo soy fuerte, soy hombre, macho. Yo todo en algún momento tenemos una situación así. Y no fue por una mujer. Perfeccionismo también. Nosotros nos dicen que tenemos que tratar de ser los mejores, de ir hacia allá, a conseguir el objetivo, ¿no? Y eso es normal. Pero las circunstancias de cada uno no son iguales. Hay circunstancias difíciles, pero tenemos que ir hasta donde lleguemos. Lo importante es que seamos conscientes de que hicimos todo lo posible y no desesperarnos porque no llegamos hasta allá, ¿no? Tampoco ser personas que no tienen ambiciones. La gente tiene que tener ambición, porque la vida es una competencia aunque no queramos. Competencia contra las circunstancias, aunque no sea con otras personas. Entonces tenemos que tener esa ambición. Pero que también llegado el momento tenemos que saber decir, sí, hice todo lo posible. Si no pude, será después o en algún otro momento. No desesperar. La tensión contenida es cuando uno se enoja cada rato y no dice nada. Tiene que gritar, golpear la pared o algo más suave, digamos, para que no se lesione. O sea, reaccionar, no contra nadie, ¿no? Yo en el tráfico yo reacciono, pero con los vidrios cerrados. Agresividad y competitividad. La competitividad es de todos los días. Aquí todos somos compañeros. Cuando ustedes ya están, hay un puesto en tal lugar, médico general, se necesita su currículum. Y cuando ya va todo, el amigo ya no está. Lo han tenido de otra manera, ¿no? Competidor. Yo soy mejor, ¿no? Entonces ya no. Porque claro, uno está yendo a buscar su objetivo. Y es normal. Lo que no tiene que hacer es destruir a la otra persona. Y si tiene una envidia, la envidia positiva es, si esta persona consiguió eso, yo voy a tratar de ser mejor, no destruirlo. Como hubo una experiencia de una chica en Estados Unidos, de una clasificación para patinaje sobre hielo, la mejor, la candidata, fue agredida por otra, la lesionó para que ella sea la nominada. Eso no se puede, eso no se debe. La competencia debe ser leal, y eso hace que las personas crezcan, no como en los gobiernos socialistas y comunistas, ¿no? Donde todos se igualan, pero por abajo. O sea, no hay estímulo a que la gente mejore. Le pagan el mismo sueldo todito. Los médicos ganan $30 en Cuba, le dan un pollo por mes, ¿no? Y así sucesivamente. Y aquí vamos a llegar al socialismo. ¿De quién depende? De nosotros. Nosotros no nos puede llevar. Tenemos que luchar para mantener nuestra libertad. La libertad es lo más importante de una persona porque le permite decidir qué va a hacer en su vida. Las personas no pueden estar condenadas a callarse la boca y hacer lo que los demás quieran. Debe ser decisión personal. Y eso no es política partidista, es política, sí, política humana, que todos debemos pensar. Factores dietéticos, el sobrepeso. El sobrepeso es un factor que aumenta los niveles de presión. Durante el COVID a mí me llevó un pensamiento simple, digamos, no sé, muchos lo han de haber tenido. Las personas que tenían mayor peso son las que más han sufrido y más han fallecido con el COVID. Entonces dije yo, y con otros datos, una persona que corre se cansa y está disminuida en capacidad de reacción.
Una persona con sobrepeso tiene muchas células. El corazón de esa persona, el pulmón, o los pulmones de esa persona, el riñón de esa persona, están definidos para atender toda esa multitud de células. Probablemente no. Entonces, cuando viene una enfermedad, una agresión contra mí, mi capacidad de reacción, mi sistema inmunológico está un poco disminuido porque tengo que atender todos esos otros factores. Eso parece lógico. ¿Será? Es verdad. Resistencia a la insulina. 25% en hipertensos menores de 60 años puede tener resistencia a la insulina. Intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia y descenso de colesterol de elevada densidad, que se llamaba esto síndrome X, ahora se llama síndrome metabólico. E ingesta de sodio menor baja la presión. ¿Cuánto se debe ingerir? 3 a 5 gramos por día máximo. Cuando uno es hipertenso. Regulación fisiológica de la presión arterial. Esto es lo que yo les decía, de que la presión tiene una regulación fisiológica. No es que siempre va a haber hipertensión, porque solamente vamos a hablar sobre hipertensión. La presión está regulada fisiológicamente. Y los principales factores de los que depende la presión es el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Volumen de salida, vaso, tono vascular y expulsión y resistencia periférica, tono vascular. ¿Cuál de los dos es la más importante? Resistencia periférica. ¿Cuáles son los vasos? ¿Qué características tienen los vasos que tienen el control principal de la resistencia periférica? ¿Qué tienen estos vasos principalmente? Músculo liso. ¿Ah? Músculo liso. El músculo liso. Músculo liso. Músculo. Ustedes saben que los vasos tienen una capa elástica, una capa de tejido conjuntivo y una capa muscular, endotelio. Entonces los músculos que tienen, los vasos que tienen más músculo, son los que hacen el trabajo de vasoconstricción, vasodilatación, regulan la presión arterial, teniendo en cuenta que el corazón es sano. ¿Cuáles son los sistemas principales de control de la presión? Los vasoreceptores arteriales, ¿qué se llama esto de aquí? De las carótidas, el seno carotidio, el callado aórtico, el metabolismo hidrosalino, agua, electrolitos, sistema renina-angiotensina y autorregulación vascular en última instancia. Esos son los factores fisiológicos. Anatomía patológica. ¿Qué es lo que sucede cuando se lesionan los vasos en hipertensos? Se producen cambios adaptativos, funcionales y estructurales y cambios patológicos. En un inicio, los cambios que se producen en el organismo en muchas situaciones van a ser de adaptación, pero cuando ya pasa un tiempo más largo, se convierte en trastornos anatómicos y patológicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que inicialmente, cuando son adaptativos, pueden retrotraerse, pueden volver a lo que era antes, pero cuando ya es un trastorno anatómico, patológico, se queda así. Los cambios patológicos son hipertrofia vascular, el músculo, degeneración hialina, quiere decir tejido conjuntivo, necrosis y los ateromas que se pueden producir. Cuadro clínico. Vamos, ¿cuál es la clínica de la hipertensión arterial? Primero, es asintomática u oligosintomática, pero lo definitivo, no existen síntomas o signos patognomónicos de hipertensión arterial. No existe. Entonces dice, tengo dolor de cabeza, dice la persona. Debo estar con la presión alta. No es cierto. No es cierto. La presión alta puede doler por la hipertensión, pero hay muchísimas otras causas de dolor de cabeza. ¿Cuál es la primera causa de dolor de cabeza? En general, en hombres y mujeres. Digestivo.
digestivo, comemos de todo, a cualquier hora, y todo eso. Segunda causa, emocional. Ahí son las damas las que nos ganan también. Hormonal. Las mujeres tienen muchos cambios hormonales durante su vida. Entonces imagínense, esos cambios son tremendos. Y la hipertensión puede, pero no podemos decir, este dolor de cabeza es por hipertensión. Excepto si está por encima de 200 milímetros de mercurio, podría ser un poquito más frecuente, pero tampoco quiere decir que siempre va a tener presión alta. Paciente con 220 de presión, ¿qué siente? Nada. ¿Sabe qué me hizo el paciente? Señor, usted tiene 220 por 120 de presión, debe tomar medicina. Doctor, no siento nada. ¿No quiere tomar? No siento nada. ¿Qué va a decir? No se lo puedo obligar. No siento nada. Si no siento nada, no estoy enfermo. ¿Es cierto? No es cierto. No es cierto. Uno puede estar enfermo y no sentir nada en ese momento. La mayoría de los pacientes tienen gasto cardíaco normal y resistencia periférica aumentada. O sea, básicamente la resistencia es lo peor, es lo que se altera. En estadios tardíos el gasto cardíaco puede disminuir. Claro que sí. Porque ya la resistencia es tan grande que disminuye la capacidad de contracción del corazón para expulsar sangre. La presión arterial aumenta con el tiempo, ya lo dijimos. Sin tratamiento se acorta la esperanza de vida y cualquier tipo de hipertensión puede tener curso maligno en el 1%. Ya sabemos que es la hipertensión maligna, que no es otro tipo de hipertensión, sino es una variedad dentro de la evolución de la hipertensión. La mayoría son asintomáticos. Cuando hay síntomas son por. O sea, si hay síntomas puede ser por la propia hipertensión, como ya dijimos, una cefalea, que no siempre es por hipertensión. La lesión vascular secundaria a la hipertensión a nivel del sistema nervioso central, corazón, riñón. Síntomas y signos propios de la etiología en la hipertensión secundaria, cuando es renal, cuando es hormonas tiroideas, etc. Pueden haber síntomas relacionados con la causa y síntomas comunes que se pueden presentar en los hipertensos. Cefalea, pero que se puede presentar en otras enfermedades. Disnea también. Hay una causa de disnea que se presenta fácilmente y que puede aparentar un cuadro importante cuando hay hipertensión. ¿Cuál es la causa? De disnea. Ansiedad. Ansiedad y personas, no puedo respirar. Respiro hasta aquí nomás. Cuando está ansiosa es así. ¿Sí o no? Se le corta la respiración. Claro, la persona está tratando de respirar, hasta los músculos respiratorios siente que ya se cansa, porque intenta respirar y no entra el aire. Entonces se desespera, se agita y empeora. Mareos puede haber, pero los mareos también pueden ser por otras causas. Principal causa de mareo, digestivo. Segunda causa de mareo, oído. Trastornos visuales. En el hipertensión puede también haber, pero también puede ser por otras causas. Palpitaciones. ¿Cuándo se siente más las palpitaciones? Cuando la contracción del corazón es brusca e intensa. ¡Pum! 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 Y cuando hay presión alta. Diagnóstico de la hipertensión se establece por 3 determinaciones separadas como mínimo por una semana. Eso es lo que recomienda. En la práctica, ¿se puede hacer eso? No siempre. La persona va al médico y no quiere ir más, pero peor si es privado, no quiere pagar. Lo que quiere es que en una sola consulta, y además la gente no quiere ir al médico. La gente va y dice, doctor, es que lo que pasa es que a mí no me gusta venir al médico, como si fuera por gusto, ¿no? Que uno va al médico. Entonces, tenemos que resolver en ese momento, o si no, ¿cuándo se hace esto? Cuando las presiones son mínimamente elevadas. Ejemplo, 150, 100,
140, 100, 160, 90. En esos casos hay que hacer esto más o menos así. O cada 5 días tomar la presión. ¿Por qué? Porque por una presión alta, solamente una consulta con presión alta, no podemos decidir si está así de que el paciente es hipertenso. Porque en el momento que le digamos usted es hipertenso, debe tomar remedio. ¿Sabe ¿sabe cuánto tiempo debe tomar remedio hipertenso? Toda la vida. Toda la vida. Entonces, hacer diagnóstico de hipertensión no es simple. Si es un paciente nuevo, no se puede. La primera vez uno tiene que estar seguro de que realmente hace diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Qué es lo elemental? Como dije, presión alta permanente. Esa es la que se trata, no la circunstancial. Presión alta permanente. 2, mejor esos 3 controles, si la persona es consciente, por supuesto, ¿no? Pero en esa primera consulta se le puede, según uno ve, ¿no? También como dice el séptimo consenso, de 120 a 139, prehipertensión dice, pero pre es antes de la presión, ya la persona pre habla de hipertensión y ya creen que es hipertensión. Tiene sobrepeso, come con mucha sal, fuma, no hace ejercicio, está muy estresado. Todos esos factores uno tiene que verlos ahí y decir, señor, en estos 15 días por favor trate de comer menos, bajar de peso, y así ustedes le toman la presión y ven, ¿no?, si baja o no baja. Eso se puede hacer en unos 15 días. Una semana no es suficiente, ¿no? Pero lo pueden citar en una semana, tomar la presión mientras él va haciendo esos cambios, si es que quiere. Porque hay personas que no quieren. Entonces, si ustedes ven que 2 controles o 3 controles mantienen los niveles de medicamento, aparte, por supuesto, de cambios en su estilo de vida, excepto si el paciente presenta niveles iguales o mayores a 210 milímetros de mercurio y síntomas iguales o mayores a 120 milímetros de diastólica. Cuando está en esta circunstancia, no necesitan hacer 2 y 3 controles. El paciente que ya tiene más de 200 no es circunstancial, se llama una hipertensión permanente. Así que a veces, ¡pum!, le da remedio. ¿Nos vamos todo bien? 5 minutos más. Complicaciones. Esto es lo que sucede cuando la presión no se trata. Órganos algo, corazón, riñones, sistema nervioso central, ojos. ¿Cuáles son las complicaciones cardíacas? Aquí solo las nombro, ya no trato, no explico ninguna aquí, en especial porque ustedes saben, la cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué sobrecarga da la hipertensión arterial? Sobrecarga de presión. Muy bien, sobrecarga de presión. ¿Qué ocasiona en el ventrículo izquierdo inicialmente la sobrecarga de presión? Que trabaje con más fuerza el corazón. No, pero ¿qué ocasiona en el ventrículo? Hipertrofia. Hipertrofia concéntrica. Ese pensamiento lo tienen que hacer ustedes, este razonamiento, porque los exámenes son así. Ya, yo no pregunto tan directo así. Diga que es tal cosa, no. Explique o cuál es tal cosa. Y para eso tiene que decir, tiene que retrotraer el pensamiento y pensar en la fisiología y después ya ir para responder. Porque el médico es eso, ¿no? Tiene que hacer ahora esos razonamientos. Cuando les toque dar exámenes para residencia, se van a acordar de mí. Voy a ser recordado por lo menos, ¿no?, en esos casos. Bien, si ya no como ahora, mal. Falencia del ventrículo izquierdo. Puede haber falencia del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué produce la insuficiencia cardíaca aguda del ventrículo izquierdo? ¿Cómo se manifiesta? Intentores, edema. Edema agudo de pulmón. Edema. Fíjense, el corazón contrayéndose izquierdo. ¡Pum! Perdió la capacidad de hacer signo.
¿Dónde va esa sangre que viene del ventrículo derecho y la que no puede ir porque él ya no lo puede mandar hacia adelante? Se queda todo el pulmón. La que no puede entrar y la que le llega por el ventrículo derecho. Entonces el pulmón. Simple, ¿no? Simple. Insuficiencia cardíaca crónica o congestiva también puede ser. Infarto agudo de miocardio. Para que haya infarto no solamente tiene que ser hipertensión, en general, porque es un factor de riesgo, que ya vamos a ver cuando veamos cardiopatía isquémica. Es la edad, es ser hombre, es sobrepeso, es sedentarismo, eso, colesterol elevado, todos esos factores, fumador, todos esos factores, estrés, no son factores de riesgo. Pero la hipertensión es un factor de riesgo. Complicaciones renales, causa además hipertensión y lesión renal. O sea, la hipertensión sistémica produce lesión renal. Esa presión lesiona el riñón y el riñón produce más lesión. En el sistema nervioso central, o sea, produce insuficiencia renal, digamos, crónica. Sistema nervioso central, la encefalopatía hipertensiva es una manifestación de una urgencia hipertensiva. El infarto cerebral, el derrame cerebral también se puede producir. Formas clínicas de hipertensión arterial se debe hacer la diferencia por el riesgo y la necesidad de tratamiento inmediato. O sea, para hacer tratamiento de la hipertensión se debe tener también en cuenta ciertas características. Como decía al principio, un paciente que tiene presión alta, 200 por 110, digamos. Pero está tranquilo, nunca tuvo nada, no siente nada. Tratamiento vía oral nomás. ¿No? Y se le da sus consejos. Tratamiento vía oral. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer el tratamiento. Necesidad de tratamiento inmediato cuando hay crisis hipertensiva. Emergencia o urgencia. La hipertensión maligna o acelerada es la hipertensión rápidamente progresiva. Hay una arteritis, lesión de los vasos arteriales, presión elevada, muy elevada generalmente, hemorragia y exudados retinianos, y es más en hombres. Hemorragia y exudados retinianos se producen en la hipertensión maligna y lesiones también renales más frecuentes. La hipertensión benigna es una forma de decir, porque no hay hipertensión benigna, ¿no? Es para diferenciarla de la maligna. Tipos etiológicos de la presión arterial, hipertensión esencial o la exclusión histórica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión esencial? Por la relación familiar. Entonces uno le pregunta, ¿en su familia hay personas con hipertensión? Sí, mi padre o mi madre, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis tías. Hipertensión secundaria puede ser renal, de parénquima o de los vasos, y endocrina por hiperfunción córtico suprarrenal, síndrome de Cushing, y para los terrorismos primarios, feocromocitoma. Lo que ya dijimos. Hipertensión de la vejez. Este también no es un tipo de hipertensión. Como ya dijimos también, la causa de esta hipertensión es la arteriosclerosis, el endurecimiento de los vasos, que generan resistencia periférica aumentada. Prevalencia de hipertensión en mayores de 60 años es aproximadamente el 60%. De cada 10, 6 personas son hipertensas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, vean un paciente en la práctica que entra mayor de 60 años, y yo les diga, el paciente se lo ve bien, no siente nada. Y yo le digo, ¿qué cree usted que tiene este señor? ¿Qué está viniendo? Primer diagnóstico, hipertensión. O sea, que sea o que no sea, ya es otra cosa. Pero uno lo ve entrar al paciente, ve más o menos su edad y dice, probablemente este señor es hipertenso. Cuando entra un joven o una joven a mi consultorio de cardiología, yo digo, lo más probable es que sea riesgo quirúrgico. Porque el joven es más difícil de corazón. Al menos ahora que casi no hay fiebre reumática. Miocarditis también es rara. ¿Qué otra cosa? Chagas. Ya es raro porque ya se ha erradicado como la vinchuca. Ya no, para que nacen ya no tienen chagas o chagas congénitas. La hipertensión sistólica igual o superior a 140 ml diastólica igual a 90 ml de mercurio. Pérdida de elasticidad de los vasos. Tratamiento menos agresivo, no comprometer su honor. Estas son las características que se debe tener en cuenta para tratar una hipertensión de la vejez.
La hipertensión sistólica generalmente es la que está elevada, la diastólica generalmente es normal. Y hubo un tiempo en que se dijo, hipertensión sistólica, ¿para qué la vamos a tratar? Pero después se vio de que realmente produce un deterioro también de los vasos, entonces se trata hipertensión sistólica. ¿Con qué tratarían una hipertensión sistólica ustedes? ¿Con qué medicamento? Fácil esa pregunta. Esa pregunta está primero de primaria. No, digamos, lo ideal, digamos. Beta bloqueadores, pues no se recuerda la acción del beta bloqueador. Todos los antihipertensivos son vasodilatadores. Todos. Pero el beta bloqueador, ¿qué más tiene? ¿Se recuerda que dijimos en la insuficiencia cardíaca? Disminuye la fuerza de contracción y disminuye la frecuencia cardíaca. Una persona con frecuencia cardíaca rápida que le disminuimos la frecuencia cardíaca puede aumentar la presión, inclusive sistólica. ¿Por qué? ¿Por qué? Aumenta el tiempo de diástole, se llena más el ventrículo y si tiene capacidad de contracción va a salir un montón de sangre. Entonces tenemos que aumentar la dosis para que la vasodilatación sea importante también. Muy bien, ¿alguna pregunta? Después vamos a ir atrás también. ¿Ninguna pregunta? Decía algún profesor. Si no preguntan es porque lo entendieron todo o no entendieron nada. Quisiera preguntarte por qué la prevalencia en raza negra por hipertensión. Doctor, una pregunta, ¿por qué hay más prevalencia de hipertensión en la raza negra? ¿Qué factor puede determinar que haya mayor prevalencia de hipertensión en raza negra? ¿Raza negra? Sí. Es que explicó que mayormente hay más prevalencia en la hipertensión y en la raza negra. O sea, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Aparentemente es la genética, ¿no? Es la genética. No hay una causa específica. Aquí vamos rápido porque vienen los